El día de hoy, el equipo de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Perú está presentando esta nueva edición de Derechos Humanos alrededor del mundo, con nuestro invitado especial, el doctor Pietro Ferrazzi, quien es un académico del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, licenciado, además, en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Valparaíso, máster en estudios avanzados en derechos humanos y doctor en estudios avanzados en derechos humanos de la Universidad Carlos III de Madrid. Finalmente, es especialista en cuestiones de derechos humanos, derecho internacional y derecho constitucional. Doctor Rafa, ha sido un gusto y muchas gracias por tenerlo el día de hoy con nosotros. Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Mucho gusto, gracias por la invitación y aprovecho de saludar a todos y todas quienes integran el equipo de Derechos Humanos de vuestra universidad. Es un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias. Yo quería consultar sobre en unas cuestiones particulares alrededor de un suceso histórico que se ha visto que todo Latinoamérica estuvo presenciando alrededor de Chile en el año 2019. Concretamente, estoy hablando del estallido social. En primer lugar, este gran proceso revolucionario, a opinión personal, eh, se, se- hubo un conflicto de lucha de poderes ante la soberanía del pueblo. Dentro de ello, se vulneraron múltiples derechos fundamentales, derechos humanos, derechos políticos. Dentro de eso, yo quisiera enfatizarlo en el derecho a la protesta. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo deberíamos entender el derecho a la protesta? ¿Como un derecho político, un derecho fundamental, un derecho humano, un derecho anexado? ¿Qué elementos lo diferencian de otros derechos vinculados, como la libertad de expresión o la libertad de reunión? Bien, sí, yo considero que el derecho a la protesta es un derecho humano y que tiene un carácter autónomo desde el punto de vista conceptual. A mi modo de ver, y de acuerdo a los estándares internacionales, el derecho a la protesta le otorga a sus titulares la facultad para poder expresar ciertas visiones, ciertas ideas, ciertos valores que de una u otra manera implican manifestar una reivindicación o un disenso frente a ciertas posiciones ideológicas que son dominantes, ya sea en el ámbito social o en el ámbito político. Por lo tanto, yo creo que la protesta tiene su principal fundamento, además de la dignidad humana, ¿no es cierto?, como metavalor que fundamenta todos los derechos, pero sobre todo en la democracia. Yo creo que es un componente central del ejercicio y del juego democrático. En cuanto a su categorización, uno podría plantear que es un derecho civil, tomando en cuenta la clásica distinción entre los derechos humanos, porque de una u otra forma nos otorga una esfera de no injerencia, es decir, el Estado tiene la obligación de no impedir que podamos protestar. Pero por otra parte también es un derecho político, porque de una u otra forma también ejercer la protesta es una forma de participación política, más allá de las formas clásicas de participación, como podría ser el sufragio. Yo creo que no es lo mismo el derecho a la protesta que el derecho a la reunión, porque la protesta se puede ejercer individualmente, por ejemplo, y la reunión exige una congregación de personas. Y porque, por otra parte, el derecho de reunión se puede ejercer sin que necesariamente se ejerza un disenso frente a opiniones dominantes. Por supuesto que derecho de reunión y derecho a la protesta pueden confluir en una situación en concreto. Y por otra parte, creo que también es distinto el derecho de protesta de la libertad de expresión. Por supuesto que la protesta siempre, o casi siempre, yo creo que siempre, tiene un componente expresivo, pero la libertad de expresión es otra facultad. La libertad de expresión permite manifestar una opinión o una información y una vez más, no necesariamente la libertad de expresión implica manifestar un mensaje que esté aparejado a un disenso. Pero una vez más hay vínculos entre libertad de expresión y derecho a la protesta. Perfecto. Perfecto. Sobre ello, quisiera enfatizar que marcos normativos internacionales, como los tratados o pronunciamientos de organismos internacionales, hoy constituyen los pilares o sea, pilares para la protección del derecho a la procesa per se. ¿Y considera usted que existe una brecha entre el reconocimiento jurídico internacional
y la aplicación práctica de ellos sobre los distintos estados de derecho al derecho a la protesta? Bien, el derecho a la protesta como tal no está regulado expresamente en un tratado internacional de derechos humanos, pero eso no obsta a que podamos concebir la vigencia de un derecho a la protesta regulado a nivel internacional, realizando interpretación interdependiente de otros derechos, una interpretación interdependiente y pro persona de otros derechos, como por ejemplo el derecho de reunión, la libertad de expresión o los derechos políticos. Ahora bien, sin perjuicio de eso, los estándares internacionales que dotan de contenido al derecho a la protesta han sido objeto de desarrollo en práctica internacional. Yo diría que entre los documentos más importantes de consulta obligada, en mi opinión, en relación con el sistema interamericano, yo sugeriría revisar, por ejemplo, el informe temático de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Relatoría de Libertad de Expresión sobre la protesta, sobre el derecho a la protesta. Y en relación con el sistema universal, hay una muy importante observación general del Comité de Derechos Humanos, que es la observación general número 37, que desarrolla estándares vinculados con el derecho a la protesta. El Comité de Derechos Humanos, recordemos que es el órgano de Naciones Unidas que supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Así que yo considero que la protesta tiene una regulación internacional y hay un desarrollo hay un desarrollo en la práctica. Quizás a nivel jurisprudencial, yo diría que la jurisprudencia es más débil, sobre todo en los dos sistemas que les he mencionado, pero también es un desafío del sistema interamericano desarrollar más jurisprudencia sobre el contenido del derecho a la protesta y las obligaciones correlativas que tienen los estados. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, en relación como con la brecha, yo creo que efectivamente hay una brecha. Es decir, no creo que sea un problema de estándares normativos a nivel internacional, pero sí hay una brecha de implementación. Yo creo que a nivel interno el derecho a la protesta está más regulado eh, porque por lo general los estados son resistentes a regular la protesta de conformidad con los estándares internacionales. Basta con dar un ejemplo. En muchos estados, por ejemplo, sigue existiendo el sistema de autorización para poder realizar una protesta, siendo que los estándares internacionales lo que exigen es simplemente un sistema de comunicación, es decir, dicho en términos más coloquiales, nosotros o nosotras no tenemos que pedirle permiso a nadie para poder protestar, a lo más tenemos que comunicarle a la autoridad que vamos a protestar. Pero en muchos países, en Chile por ejemplo, se debe pedir autorización para protestar, lo que es disconforme con los estándares internacionales. Por otra parte, yo creo que la protesta está criminalizada penalmente. Hay una tendencia punitivista de criminalizar varias formas de protesta y me parece que es una estrategia que los estados implementan para poder desincentivar el ejercicio de la protesta. Por ejemplo, en Chile, después del estallido social, se han introducido en el Código Penal muchos delitos, muchos de ellos delitos de peligro. Por ejemplo, se criminaliza, qué sé yo, la implementación de una barrera independientemente de que produzca o no produzca daño, y con delitos penales que son tipos penales que son muy amplios, indeterminados, etcétera. Y por otra parte, yo creo que la protesta cuando se ejerce es reprimida en muchos casos mediante el uso de la fuerza policial y en muchas ocasiones el uso de la fuerza policial se realiza de una manera que no es coherente con los estándares internacionales y lo que obviamente en muchos casos ha generado afectaciones graves de derechos humanos. Sobre ese último punto se me pone el caso del estallido social del 2019 en Chile. Casos posteriores sobre la criminalización de la protesta a través del derecho penal. En tanto, yo le quisiera preguntar, cuando se estaban produciendo las distintas protestas a nivel nacional, ¿cómo se manifestó concretamente la criminalización de aquellas protestas por parte del gobierno? ¿Cómo lo ejerció por parte de los cabineros, por ejemplo? ¿Y o sea, específicamente qué mecanismos sobre el Estado para limitar la protesta? Sí, yo diría que durante el estallido mismo, es decir, desde que el estallido comienza y durante su desarrollo, más bien lo que el Estado hizo fue reprimirla. Y yo creo que hubo dos grandes, se puede hablar mucho sobre esto, pero en términos generales hubo dos grandes estrategias para reprimirla. La primera de ellas fue implementar en casi todo el territorio nacional, en todo el territorio nacional,
un estado de excepción constitucional que permitía la restricción del ejercicio de varios derechos fundamentales por todos, para dar el ejemplo más paradigmático, la libertad de movimiento, porque se implementaron toques de queda en todo el país. Eso, digamos, fue la primera estrategia. Y en el marco del estado de excepción se desplegaron además fuerzas armadas militares para reprimir las protestas, con todo lo que ello supuso. Y por otra parte, tanto por parte de las fuerzas armadas militares, pero sobre todo, yo diría, especialmente por parte de los órganos policiales y especialmente aún, más específicamente aún por parte de carabineros, se usó la fuerza de una manera absolutamente ilegal y anticonvencional, en infracción de los estados nacionales e internacionales de derechos humanos, lo que obviamente generó la afectación de varios derechos y obviamente también la configuración, en mi opinión, de varios delitos que suponen la afectación de varios derechos humanos. Una de las cuestiones paradigmáticas, por ejemplo, la utilización de diferentes tipos de las denominadas armas menos letales, que generaron afectaciones bastante graves en la población. Mucha- sobre, sobre ello quería, de una perspectiva mucho más descentralizada, vamos a enfocando ahora a América Latina. Sobre ese último punto se me pone el caso del estallido social del 2019 en Chile.
Usted, como constitucionalista y defensor de los derechos humanos, ¿qué reflexiones destacaría sobre las distintas vulneraciones sistemáticas de derechos humanos sufridas hacia jóvenes y adultos protestantes por parte de agentes de gobierno, específicamente en el estallido social chileno? Sí, yo más bien me considero internacional constitucionalista, pero bueno, yendo a la pregunta, yo considero, a ver, hay todo un debate acerca de si las violaciones a los derechos humanos fueron sistemáticas, entendiendo el término sistemático como uno de los requisitos de los crímenes de lesa humanidad. En mi opinión, a lo menos realizadas debido a la enorme cantidad y diversidad de violaciones a los derechos humanos que se cometieron. Y en relación con lo sistemático, hay actualmente en curso en Chile algunos procesos judiciales que yo creo que no van a llegar a buen puerto, pero hay algunos procesos judiciales, un proceso específico sobre la investigación de la Comisión del Crimen de Lesa Humanidad y hay otro proceso judicial que yo creo que ese sí puede tener un mayor éxito que se refiere básicamente a la comisión por omisión de tipos penales de apremio ilegítimo, que no son otra cosa que tratos crueles y no gradantes por parte de los altos mandos de Carabineros. Entonces, en Chile, por lo menos, hay mucha discusión acerca de la sistematicidad. Pero mirando un poco, abordando la pregunta desde la perspectiva de las víctimas, yo creo que es indiscutible que durante el estallido social hubo diversas y numerosas afectaciones de derechos humanos, hubo muchas afectaciones al derecho a la integridad, hubo muchas prácticas de torturas y de tratos crueles, inhumanos o degradantes en el marco de la protesta misma o en perjuicio de personas que fueron detenidas en las protestas. Hubo uso de armas menos letales que generaron básicamente gravísimas del derecho a la integridad de las personas y quizás el fenómeno más significativo son los traumas oculares que muchas de las víctimas padecieron como consecuencia del uso de proyectiles de impacto cinético. Hubo muchas detenciones ilegales. Hay algunas cifras que decenas de miles, más de 20.000, 26.000, algunas cifras indican acerca de detenciones ilegales y hubo también muchos hechos de afectación de la indemnidad sexual, tanto en contra de mujeres como en contra de hombres y finalmente hubo también ejecuciones extrajudiciales. Las cifras no están claras, pero se estima que hubo alrededor de 30 ejecuciones extrajudiciales, entre 20 y 30, pero las cifras no son nada claras. Entonces, más allá, insisto, del debate que hay que tener y que podemos seguir teniendo sobre la sistematicidad de la violación a los derechos humanos del estallido, me parece que la diversidad y la cuantiosa cantidad de violaciones son dos características de ese proceso que merecen toda nuestra atención. Muchas gracias, doctor César. Por parte de nosotros, que nos llevamos tanta reflexión, una perspectiva, no solo participante indirecto, sino directo de lo que ha sido presenciar este proceso histórico, revolucionario por una parte, criticado por otros. Sin embargo, lo que hace falta profundizar y, pues, a menos en algunos medios sociales, es lo que no se aborca tanto, es cómo se ha vulnerado el derecho de estas víctimas. Finalmente yo me quedo con la reflexión de todo lo que hemos platicado en esta entrevista y con ello estaríamos dando culminación a a esta última edición de esta sección de entrevistas de derechos humanos alrededor del mundo. Muchas gracias, doctor Fezarra. Ha sido un gusto y el equipo de derechos humanos le agradece su presencia. Muchas gracias, Rodrigo. Mi apellido solamente es Ferrazza, pero bueno, da lo mismo como lo pronuncien. Muchas gracias y aprovecho de saludar por su intermedio a los y las integrantes del equipo de derechos humanos.